Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puede sentarse, hermano. Como dije, es un pasaje bien conocido, Jesús y Nicodemo, que solamente Juan nos trae. Y nos trae este relato muy importante en la exposición del Evangelio de Jesucristo. Hoy en día, sobre todo aquí en Estados Unidos, muchos cristianos se dicen que ser cristiano, newborn Christian, se dice, right? ¿Lo estoy diciendo bien? Yeah. Porque quieren hacer una distinción entre lo que es algo simplemente tradicional, algo que ha venido a través de una transmisión de muchos años, y la gente dice: yo soy cristiano, pero la realidad es que no han tenido una experiencia personal con Jesucristo, pero se dicen cristianos. Entonces ellos, para hacer hincapié en que es necesario tener una experiencia personal, que es lo que nos hace realmente cristianos, se llaman newborn Christian, cristianos que nacidos de nuevo. ¿Qué es lo que realmente hace a un cristiano? Mucha gente dice, por ejemplo, se habla de Mahatma Gandhi, que decía que él leyó las escrituras, pero que el testimonio y la manera en que lo trataron los cristianos, entre comillas, hizo que él no siguiera marchando hacia adelante, porque simplemente eran cristianos de ¿qué? De nombre, cristianos de tradición. Y aquí encontramos un hombre llamado Nicodemo, que viene donde Jesús. Y Nicodemo, por lo que se nos da en la misma narrativa, era un fariseo. Se piensa que era miembro del Sanedrín. Era un rabí era un maestro, era un doctor, era un teólogo. Era un maestro en Israel. Era un hombre con conocimientos teológicos en aquel entonces. Pero sucede que la mayoría de los fariseos y de los religiosos de su época eran enemigos de Jesús. No querían nada con Jesús, porque Jesús rompió con el esquema religioso. Jesús expuso su hipocresía religiosa, y eso a ellos no les gustó. De manera que Nicodemo era uno de ellos, pero Nicodemo hizo una reflexión sobre la obra y los actos de Jesús y sobre la palabra que le enseñaba. Y pudo entender junto a otros que este hombre de Galilea era un sitio para los judíos menospreciable. Allí no habían teólogos, allí no había gente encumbrada, allí no había hombres que pudieran decir, bueno, estos son los mejores hombres. No, estaban en Judea, en Jerusalén. Y a Jesús, uno de los términos de Jesús era el Galileo, se le llamaba el Galileo. Y algunos le llamaban el Nazareno, y algunos lo decían de forma normal, otros lo hacían de forma despectiva, porque Nazaret era una ciudad insignificante. Pero este hombre hace una reflexión. Sabe que en todos lugares hay gente buena.
Cuando yo veo a Nicodemo en este pasaje, encuentro que Nicodemo es un hombre bueno. Es un hombre amable. Y es un hombre que pudo sopesar lo que se decía de Jesús de sus enemigos, que tenían títulos académicos y doctorales. Y lo pudo sopesar cuando pudo ver la conducta santa de Jesús. Y pudo ver las obras que él hacía y la palabra que él enseñaba. Y vino a él porque se sintió inquietado a través de su reflexión. Y la Escritura dice que vino de noche. Es decir, vino a escondidas. No se atrevió a ir de día plenamente, quizás evitando tener una confrontación con sus compañeros fariseos y doctores de la ley. Así que vino de noche. Cuando usted oye eso puede pensar, bueno, este era un hipócrita. No, era un hombre sincero, honesto, pero con ciertos temores, con ciertas reservas. Pero había algo en él que lo inquietaba, y era el testimonio claro y diáfano de nuestro Señor. Su palabra poderosa. Que aún gente que no eran académicos, como los alguaciles, cuando fueron a arrestar al Señor, llegaron con las manos vacías y le dijeron, ¿dónde está el hombre? Y ellos dijeron, ningún hombre jamás ha hablado como este hombre habla. Así que Nicodemo también quedó impactado y tenía esa cosita dentro, esa inquietud dentro. Él sabía que ese hombre venía de parte de Dios, por su palabra y por su conducta. Así que viene de noche. No podemos ser severos con Nicodemo. Él tenía su reserva, pero había algo que le inquietaba. Y posteriormente lo vamos a ver cuando Jesús muere valientemente. Nicodemo va con José de Arimatea y piden el cuerpo de Jesús, y son los que se encargan de los actos funerales. Ya para aquel entonces ya Nicodemo estaba decidido, cuando los discípulos estaban escondidos. Viene de noche, viene escondidas, y no solamente viene él, sino que él es el portavoz de otros, porque él dice, nosotros sabemos que has venido de Dios. Está hablando por otros, de grupo. Y cuando usted lee la Escritura, usted encuentra que muchos de los sacerdotes, dice, está escrito así, creían en Jesús, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabe que hay gente que sabe que Jesús es verdadero en este tiempo? ¿Sabe que hay gente que sabe que Jesús es cierto? Saben que este mensaje es verdad, pero están atados por las cosas del mundo. Las cosas del mundo lo atan y llaman más la vanidad de este mundo que la verdad de Dios, aunque saben que es verdad de Dios, y no dan el paso de fe que tienen que dar. Así le pasaron a esta gente, muchos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Creían, sabían que era verdad, pero amaban más la gloria de los hombres. Estaban atados por eso. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Saben que el mismo Jesús le dijo a sus enemigos, a su contrario, si no creen a mis palabras, crean a mis obras? Pero ellos no querían creer de ninguna manera. El creer es una disposición de la voluntad. Si no quiere creer, el que no quiere creer nunca va a creer. Pero vamos a ver más adelante que creer no es suficiente. Hay que dar un paso de fe para ser salvo. De manera que es cónsono con lo que Jesús dice. Si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Porque el demonio no va a echar fuera al demonio. Le dijo Jesús a sus enemigos cuando le dijeron, este echa al demonio por el poder de Belcebú. Era una manera de llamar así a Satanás.
Y él decía, una casa dividida no puede permanecer. Y Satanás no puede echar fuera a Satanás. Satanás no puede echar fuera a los demonios porque entonces su reino estaría dividido. Y un reino dividido no puede permanecer. Y si algo es cierto es que Satanás tiene su reino bien organizado y bien unido. Es triste que la iglesia a veces esté desunida cuando el enemigo que tenemos está unido. De manera que la evidencia estaba ahí de que Dios había mandado un poderoso profeta, pero ellos no querían creer. Se negaban a creer. Y Nicodemo dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. No hay un muerto que salga de la tumba después de 3 días de muerto vivo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor en la parábola enseñó del rico y Lázaro? Lo que Abraham le dijo al rico, que dijo, envía a Lázaro por lo menos que salga de los muertos y le cuente que el infierno es real. Y le cuente que el mundo espiritual es real. Que nada termina con la muerte, que la muerte es un paso de transición al más allá. Envía por lo menos a Lázaro para que mis hermanos no vengan a este infierno. ¿Sabe qué le dijo Abraham? Y es la palabra del Señor y es el propósito de la parábola. Si no creen a las Escrituras, tampoco creerán aunque algunos se levanten entre los muertos. La salvación es un asunto de fe. La salvación es asunto de creerle a Dios. Hemos visto gente con testimonios poderosos, poderosísimos, y la gente no se inmuta. Esto es un asunto de fe. La Escritura dice, justo por la fe vivirá. De manera que Nicodemo tiene una espinita que le está molestando. Él sabe que este hombre viene de parte de Dios. Pero qué bueno, a mí me gusta Nicodemo porque a Jesús lo buscó mucha gente. Mucha gente buscó a Jesús. En una ocasión alimentó a una multitud. Les proveyó pan y peces. Les llenó la panza, como dicen los mexicanos, ¿verdad? El estómago. Y al otro día estaban buscando a Jesús. Y Jesús le dijo, ustedes no me están buscando porque quieren buscar a Dios. Ustedes me están buscando porque ayer les llené la panza. Y les dijo, no trabajen por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Otros buscaron, y no estoy criticando, simplemente estoy diciendo, comparando la razón por la cual Nicodemo fue a Jesús. Otros buscaron a Jesús porque tenían una necesidad imperante. Mi niña se está muriendo. Ven y pon tu mano sobre ella. Es una necesidad desesperante, sí, legítima. Y hay un hombre ahí poderoso. Yo también lo hubiese ido a buscar. Usted también. Claro que sí. Otros buscaron a Jesús por avaricia. Cuando el Señor estaba dando un discurso, alguien lo interrumpió y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esos son los que predican prosperidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven acá que te voy a una clasecita de prosperidad. No le dijo eso. Le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí por árbitro entre ustedes? Inmediatamente dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida de un hombre no consiste de los bienes que posee. Algunos buscaron a Jesús y no le interesaba a Jesús, como los 10 leprosos. 10 leprosos a lo lejos se pusieron, pero Señor, ten misericordia de nosotros. Sabían que tenía el poder, sabían que Jesús podía sanarlo, pero no le importaba nada tener una relación con Jesús.
Así mucha gente busca a Jesús. ¿Cuánta gente hemos venido aquí mismo? ¿Por qué quiere que ore? No, porque que Dios me resuelva los problemas. ¿Quieres a Jesús? No, no lo quiero. Lo que quiero es que me resuelva los problemas. Y mucha gente, claro, predica ese evangelio. Ven a Jesús y todos tus problemas se te van a resolver. Ese no es el evangelio que nos presenta la Escritura. El evangelio que nos presenta es un evangelio de salvación. Pablo dijo, esta es la palabra de fe. Es una palabra de fe que se predica con fe y que hay que recibirla con fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada más con el evangelio. El evangelio es salvación. No tiene que ver nada con prosperidad. No tiene que ver nada con que si hoy me da un patatú y me muero, pues me fui con el Señor. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, porque la repetición es un recurso pedagógico. El evangelio no es una varita mágica que te resuelve todos los problemas. No es una lámpara de Aladino que te concede todos los deseos. Tú quieres prosperar, como decimos allá en Puerto Rico, fájate, lucha, estudia, prepárate, toma las decisiones correctas en la vida. Porque el evangelio no vino para que tú te ganes la lotería. Ese es el espíritu del mundo. El evangelio es un asunto de fe. Los 10 leprosos creyeron la palabra, la creyeron, y cuando iban, fueron sanados. Solamente uno volvió a darle la gloria a Dios. Y así sucesivamente vamos a encontrar mucha gente que se acercó a Jesús porque tenía una necesidad. Y el Señor misericordioso, el Señor amoroso, el Señor compasivo, fue hasta la casa de un fariseo que era enemigo, que no lo trató bien, que no cumplió con las normas sociales, que no le dio un beso, que no ungió, que no lavó sus pies, y el Señor se sentó ni le reprochó. Allí compartió con él. Se lo dijo después cuando aquella mujer vino a ungir, ¿verdad? Y él le dijo, tú fallaste en todo, de lo más mínimo, pero esta mujer no falló porque amó mucho. Y así encontramos mucha gente que vieron a Jesús por muchas razones. Pero encontramos un hombre que no le duele un callo. Claro, era un hombre ya viejo, pero estaba en buena salud. Era un hombre que tenía posición social. Era un hombre que tenía prestigio. No vino a Jesús porque tenía un niño enfermo. No vino a Jesús porque tenía necesidad económica. Vino a Jesús porque había inquietud en su corazón. Ojalá todo el que escuche el evangelio tenga la inquietud en su corazón de buscar al Cristo de la gloria. Nosotros sabemos que has venido de Dios. Sencillamente, Jesús es el verbo de Dios. Jesús es el Hijo del Dios omnipotente. Jesús es aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Jesús es el que dijo, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre no verá la muerte. Jesús es el agua que sacia la sed. En una ocasión, en una asamblea, alzó la voz. No había micrófono, pero se levantó. Alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice las Escrituras, no los filósofos, las Escrituras, la poderosa e inerrante palabra de Dios, dice que de su interior correrán
ríos de agua viva. Y el apóstol dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en Él. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Ese es el evangelio que nosotros vivimos. Nosotros no tenemos religión. La gente en el mundo tiene religión. Incluso hay gente que su religión es ser cristiano. Uno dice que son metodistas, uno dice que son bautistas, uno dice que son pentecostales y así sucesivamente. Pero el evangelio no es religión. El evangelio es vida y vida en abundancia. El evangelio es transformación. El evangelio significa que Cristo rompió tus cadenas y mis cadenas. De manera que el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio es novedad de vida. El evangelio implica un cambio en tu vida y en mi vida. El evangelio implica algo más profundo que es un misterio. Algo que no se puede explicar. Algo que ninguna religión tiene. Y Jesús le dice, bueno, tú venías, me has reconocido como maestro, no le dijo eso, pero Jesús entendía todas las cosas. Inmediatamente Jesús le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes. Escucha bien. Nosotros tenemos que repasar esa lección también. Si no naces de nuevo, no puedes. En Puerto Rico dice, no te vistas, que no vas. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Santo, gloria a Dios. Y este hombre, que era un rabí, que era un teólogo, se quedó perplejo. Se quedó atónito. Y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya yo estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le está hablando de algo espiritual, pero su mente no puede captar lo que Jesús está hablando. Él pensó que tenía que volver al vientre de su madre para empezar en cero. ¿Usted alguna vez ha escuchado que alguien le ha dicho, tiene que empezar en cero? ¿Sí? Óigame. Y cuando usted empieza en cero y multiplica, lo que va a tener es cero. Pero Dios multiplica por cero y le da 1.000.000 de bendición. No estoy hablando de dinero. Tengo que empezar en cero. ¿Cómo podré meterme otra vez en el vientre de mi madre? Yo no entiendo esto. Porque su mente está en lo carnal. Porque la religión es carnal. La religión es haz esto, haz esto, haz esto. La religión son ritos. La religión son iniciaciones. La religión es me he visto así o no me he visto así. La religión es voy todos los días al culto. La religión es no fallo en esto, en aquello, en lo otro. Yo me quedé sorprendido que el negocio el lunes que está al lado de mi sucursal estaba cerrada. Y yo, pero ¿por qué están? Y si es que son musulmanes, tienen algo ahí, una fiesta de ellos. Y a ellos no les importa, ellos cierran. Y a esa gente le gusta hacer dinero, créanme. Pero no fallan con su religión. Pero la religión no salva. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de no convertirnos en religiosos. Tenemos que tener en perspectiva que estamos aquí porque un día Dios hizo un milagro en tu vida y en mi vida. Tenemos que tener en perspectiva que no somos salvos por obra. Puedes hacer todas las obras, qué bueno, qué bonito. Puedes evangelizar el mundo entero, qué bueno. Puedes ser misionero, puedes ser evangelista,
Puedes ir a trabajar con los pobres en la India como la Madre Teresa de Calcuta. Eso no salva. No salva. Ser bueno no salva. Porque la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todo significa todos. Te implica a ti y a mí, a cada uno de nosotros. No hay nada que el hombre y la mujer pueda hacer para ser salvo. De manera que Nicodemo en su mente carnal no lo puede entender. Así que Jesús le tiene que explicar lo que está pasando. La religión no salva, la moral humana no salva, porque hay gente muy moral. Eso no salva. La bondad humana no salva a gente muy buena. Lo hemos visto en Houston. La gente, ¿verdad? Saliendo a ayudar, arriesgando su vida para salvar a otros que no conocen. Un policía murió cumpliendo sus funciones y dijo: yo tengo que hacer mi trabajo. Gente buena. Pero la bondad humana no salva. El conocimiento teológico no salva. Hace falta una experiencia personal con el Cristo de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. No hay otra manera por la cual nosotros podamos ser salvos. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y fíjese esa expresión de Jesús: de cierto te digo. Lo que está dando es énfasis a esa verdad. Es una verdad absoluta. No es una verdad relativa. No es una verdad que depende de la versión que yo lea. No. Es una verdad absoluta. Gloria a Dios. No podemos entrar en el reino de Dios a menos que haya un nacimiento, un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento que solamente Dios puede hacer. El agua implica arrepentimiento. Porque Juan trajo un bautismo de agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Y el Espíritu es la obra que Dios hace. Una obra misteriosa. Y el Señor le dice: no te maravilles, es decir, no te quedes perplejo, no te quedes atónito, no te maravilles de lo que te estoy diciendo, de que es necesario que nazca de nuevo. Te voy a decir algo, Nicodemo. Te lo voy a ilustrar con algo de la naturaleza. El viento sopla, viene y va. Tú no lo puedes ver. Y tú no sabes de dónde vino ese viento. Todavía en este tiempo que conocemos tanta ciencia y nos explican que la baja presión, que la alta presión, aún así el viento sigue siendo un misterio. De repente entra un viento por ahí, usted no sabe de dónde viene ese viento. Por más ciencia que usted sepa, usted no sabe de dónde vino, ni sabe a dónde va. Pero usted puede ver los efectos del viento. Usted puede sentir la caricia de una brisa. Yes. Qué bonito cuando hace un calor. Por lo menos en Puerto Rico yo tuve esa experiencia. Un grupo de jóvenes, hacía un calor terrible. Vino subiendo por una montañita, porque estábamos en una playa y era una pendiente. Óigame, estamos tan agotados y sudados con ese calor en Puerto Rico, y de repente, de la nada, viene una brisa. Y nosotros nos paramos allí y decíamos: Señor, por aquí, Señor. Es un misterio el viento, pero se siente, no se ve, pero se puede sentir. Y podemos sentir sus efectos. Y a veces hasta podemos escuchar, no el viento, sino el efecto del viento sobre los árboles. Y podemos escuchar el silbido del viento. Es un misterio. No se ve. Tú no puedes decir: bueno, voy a almacenar el viento. No lo puedes almacenar. Pero es algo poderoso. Es poderoso. El día de Pentecostés
un viento recio se metió en el aposento. ¿Sabe que en el griego la palabra viento y espíritu se escribe igual? Neuma, con P al principio. Y cuando Dios hizo al hombre, en el Génesis, la Escritura dice que hizo al hombre del barro y el hombre estaba allí, era un muñeco, simplemente un muñeco sin vida. Pero la Escritura dice que Dios sopló su espíritu y él fue el hombre un alma viviente. Gloria a Dios. Aleluya. Algo similar Dios hace con tu vida y con mi vida. Él sopló su espíritu sobre ti y sobre mí. Cuando el Señor le da esta referencia a Nicodemo, Nicodemo hace su segunda pregunta. ¿Cómo se puede hacer esto? Todavía él no entiende. El texto que tenemos dice: eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Pero en el texto griego es más fuerte que nuestra traducción, porque el texto griego dice: el maestro de Israel no sabe esto. Es decir, era algo que él se suponía que supiera, porque era un rabino, era un maestro, era un teólogo, porque estaba ahí en la Escritura. Que Dios le dice a Ezequiel: yo pondré un corazón y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es lo que Dios hace. Nuestra vieja criatura fue crucificada. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Eso está fundamentado en una obra milagrosa que Dios hizo en tu vida y en mi vida. Un nuevo nacimiento. Que es un misterio. Porque el día que tú y yo aceptamos recibir al Señor, por lo menos la mayoría de nosotros, aparentemente nada pasó. Aparentemente nada se vio. Simplemente pasamos al frente. Sí, o simplemente levantamos las manos, o simplemente en el caso mío, que me crié en la iglesia, simplemente yo dije: voy a buscar de Dios, voy a buscar el rostro de Dios. Yo no pasé al frente, no levanté las manos, pero hice una decisión, y desde ese día mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Entonces cuando cantaba los himnos, entonces le encontraba significado a la letra de los himnos. Fíjense qué cosa más extraña. Por lo menos los que nos criamos en la iglesia. ¿Cuántas veces yo canté tantos himnos hermosos de signario? Pero yo me sabía la letra. Los podía cantar de memoria, me crié en la iglesia. Pero nunca entendí su significado. Hasta que Cristo vino a mi vida. Hasta que puso su espíritu en mí. Entonces entendí lo que significaba lávame en tu sangre. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para que sea tuya, Señor, por la eternidad. Óigame, entonces sí que cantar era un gozo, era una alegría. Yo cantaba porque me gustaba cantar. Sí, pero no había un gozo. Entonces pude entender el gozo de mi abuelo cuando cantaba. Óigame, que él no podía cantar como todo el mundo cantaba. En una iglesia que todo era se cantaba con el piano y con la música escrita. Es decir, se cantaba como estaba escrito en la música, no como uno le parecía ni que estaba al frente. Y al tono que era. Si no tenías gadillo, tenías que sentarte, no podías dirigir, porque era en el tono que era. Óigame, pero mi abuelo siempre se la arreglaba, porque todo el mundo cantaba: firme se ha de firme y este lado. Porque tenía un gozo terrible. Oiga, la gente se gozaba ver a mi abuelo adorar al Señor. Su gozo resonaba. Yo nunca lo entendí hasta que Cristo vino a mi corazón. Una cosa es cantar, otra cosa es adorar, otra cosa es tener el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Es muy distinto cuando tenemos una experiencia personal con el Señor. Es más grande que la distancia del cielo a la tierra.
¡Qué tremendo! Necesitamos una experiencia personal con el Señor. Y tenemos que renovar esa experiencia. No podemos quedarnos diciendo, bueno, en el año 76 tuve una experiencia. No, esa experiencia hay que renovarla de día en día. Porque entonces vamos a hacer unas momias. Vamos a ser cristianos de museo para que la gente nos observe. Mira, ese se convirtió en el 76. No. Tenemos que tener la vida de Cristo. Tenemos que tener el poder del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. No que tú digas que eres cristiano, que la gente diga, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Yo tengo el Espíritu de Dios. Cristo me dio su Espíritu. Dios me dio su Espíritu. Oiga, la gente te va a llamar, vente Francisco, vamos a la cocina en el trabajo para que ores. Vamos a la bóveda allí para que ores por mí. Porque la gente va a entender que hay algo en ti poderoso. ¿Sabes que a David, Samuel fue a la casa y el Señor derramó el cuerno del aceite que simboliza la unción con la cual David fue ungido? Pero David se enfrentó a muchos problemas. ¿Y sabes qué dijo David en el Salmo 35? David dice en el Salmo 35, Señor, di a mi alma, yo soy tu salvación. Mira lo que dice David. Señor, dímelo tú. No mandes a Samuel. No quiero leerlo ni siquiera en el rollo del libro. No quiero que me mandes un mensajero. Dímelo tú. Quiero una experiencia personal contigo. Quiero que mi fe esté fundamentada en una experiencia personal para ser testigo tuyo. Que no me lo digas ahí. Dame una experiencia personal, Señor. Di a mi alma. Dímelo tú, Señor. Yo soy tu salvación. Necesitamos renovar esa experiencia en nuestras vidas. No hay cosa peor que la conformidad. ¿Tú sabes lo que esa palabra conformar significa? Tomar forma. Y si la iglesia se enfría, nosotros también nos enfriamos. Peligroso. Y si la iglesia está estancada, nosotros también nos estancamos. Y si la iglesia dice que todo es bueno si se hace decentemente con orden, nosotros también caemos en eso. Muchos creyentes viven el evangelio según los dirigentes que tienen. Usted no puede vivir el evangelio de esa manera. Porque hay gente que han apostatado de la verdad, de la doctrina. Y muchos le siguen. Por eso la Escritura dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque hoy, si el Señor me guarde, puedo estar predicando la verdad y mañana puedo estar diciendo un disparate. Entonces tú y yo tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. Es mucho más que preparar un mensaje. Bien, déjeme decirle, si usted quiere preparar un mensaje fácil, usted lo busca y si escribe las notas, punto 1, punto 2, punto 3. Pero hace falta vida, hace falta unción, hace falta poder de Dios. Solamente será un mensaje muerto, será bonito, su contenido teológico será muy bonito, será cierto, pero simplemente letra muerta. Esta palabra tenemos que meterla en el corazón. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos renovar esa experiencia cada día en nuestras vidas. David dijo, di a mi alma, yo soy tu salvación. Quería tener una experiencia personal, una base de una experiencia personal con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor al gadareno? Que tuvo esa experiencia poderosa de ser libertado de tantos demonios. Dice, estaba tan agradecido que se quería ir con el Señor en la barca. Quería seguir al Señor. Y el Señor le dijo, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vamos a contar?
que estoy en una iglesia metodista que lleva 300, yo no sé, 400, 500 años. Que estoy en la iglesia pentecostal, que surgió en 1898 por ahí. No, no, no. Tú tienes que contar una experiencia personal. Tú tienes que contar que el Espíritu de Dios vino a tu vida y a mi vida. Y nos transformó, rompió las cadenas, desató las ligaduras. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado algo que no tiene precio. Amén, aleluya. No tiene precio. Todos los miles de trillones de dólares del mundo, de todos los ricos, de todos los poderosos, no pueden comprar lo que Dios te ha dado a ti. No lo pueden comprar. Eso no se compra en el supermercado. No se puede comprar. Simón el mago quiso comprar el don de poner las manos para que la gente recibiese el Espíritu Santo, y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Qué es lo grande que Dios nos ha dado? Su Espíritu. Su Espíritu. De tal manera que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es tal esa experiencia de salvación que Pablo le dice a la iglesia que si alguno, le está diciendo a la iglesia, no los que están afuera, recuerde bien eso. Pablo le escribe a la iglesia y le dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos el Espíritu del Señor, que es lo que nos hace cristianos. Si no, simplemente somos religiosos. Hay gente que es culturalmente religiosa, como dice mucha gente. Se criaron en la iglesia pentecostal, ahí están toda su vida. Se criaron en la iglesia metodista, papá, mamá, la abuela. Ahí estoy yo también, esa es mi cultura religiosa. Pero lo mismo serían musulmanes que católicos, que testigos de Jehová. Porque no han tenido una experiencia personal con el Señor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Poderoso Dios. ¿Y sabe qué le dice a la iglesia Pablo? Que el Espíritu de Dios es uno con tu espíritu. Usted sabe lo poderoso que es eso. El cristiano tiene algo sobrenatural. El cristiano tiene algo que Spider-Man no tiene, que Superman no tiene. No, no, ni los héroes estos que a los niños hoy les gusta mucho. A mí me encantaba Superman, yo no te digo, eso es fantasía. Pero para ponerlo de esta manera, porque a veces hay gente que a veces dice: ay, si yo fuera Superman, ay, si yo fuera el hombre invisible, que muchas maldades haría. Dios nos ha dado algo que no tiene precio. El cristiano es alguien que tiene algo sobrenatural. Es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha dado su Espíritu. Tú tienes el Espíritu de Dios. Y tú puedes pararte en fe frente a una legión de demonios y decirle: te vas en el nombre poderoso de Jesús. Y lo haces en plena certeza de fe. Y estás en comunión con Dios. Se tienen que ir. Se tienen que ir. Gloria a Dios. No importa si eres un muchachito o una muchachita de 20, 17 años. Si tienes el Espíritu de Dios, Dios le ha dado ese poder a la iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Sí, a veces uno como que se asusta porque Satanás quiere meter miedo. Es un león rugiente. Yo tuve una experiencia cuando tenía como 20 o 21 años. Estaba dirigiendo una campaña evangelística. Un corito y surgió una loca, pero estaba a rematar con los ojos virados. Y vino para donde mí. Imagínense, yo era un muchachito de 20 a 21 años, no recuerdo bien si era 20 o 21, pero era un muchachito. Digo, ahora me veo un muchachito que tengo 61, ¿verdad? En aquel entonces yo me veía que era un hombre. ¿Verdad? Y viene para donde mí. Y yo dije: ¿qué hago dentro de mí?
Y dije, bueno, el Señor está conmigo. Y lo que se me ocurrió fue ponerle la mano. Le puse la mano. Y en el nombre de Jesús, cayó de rodillas, me agarró por aquí. Y yo dije, este me va a decir pantalones. Pero yo seguí con mi fe, creyendo que el Señor no me iba a dejar en vergüenza. Porque Él ha dicho que me ha dado poder. Él ha dicho a la iglesia que te ha dado poder. Que Él te ha dado su espíritu. ¿Y quién puede contra eso? ¿Quién? Así que yo seguía en el nombre de Jesús. Y de repente cayó al piso. Yo no la empujé, yo no empujo a nadie. Cayó al piso, hay una voltereta y ahí quedó como muerta. Y el Señor no me dio vergüenza. Que me dio un poquito de miedo, sí, pero recurrí a la fe. Recurrí a lo que dice la Escritura, que Dios me dio su espíritu. Óigame, hermano, tú no sabes lo que te vas a encontrar en el camino, pero tú tienes que creer que tú tienes el Espíritu de Dios, que Dios está contigo, que no hay demonio que te pueda tocar, no hay nada ni nadie que pueda enfrentarte, porque Dios está contigo. Dios nos ha dado su Espíritu. Eso es lo que hace a un creyente, eso es lo que hace a un cristiano. Un encuentro personal con el Señor por una decisión que hicimos. Algunos dicen, wow, fue tremendo, yo no sentí nada, simplemente hice una decisión, pero desde ese día mi vida cambió. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia, un testimonio de cómo Dios trató contigo. Pero Dios tiene que ser el Dios de una experiencia personal, de una manifestación del Espíritu de Dios en tu vida. Ni siquiera puedes gloriarte de que yo hice esta decisión, de que yo... no. Nada. Somos salvos por gracia. Y Dios nos da su Espíritu. Pedro dice que Dios nos ha llamado, mire qué cosa tremenda, en su segunda epístola, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Qué terrible, qué tremendo. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a los fariseos cuando lo criticaban porque Él se llamaba el Hijo de Dios? Y Él dijo, ¿ustedes no han leído lo que está escrito en la Escritura? Como Dios le llama a su pueblo, le dice, yo dije, dioses sois, vosotros sois dioses. Claro, lo dice en el término de que eran hijos de Dios. Y el Señor dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la Escritura, la palabra, ¿por qué ustedes van a criticar a mí? Que soy a quien Dios ha enviado y Dios ha santificado. Pero tú y yo tenemos el Espíritu de aquel que Dios envió, que es el Espíritu de Cristo. Un sinónimo en la Biblia del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Dios, porque son tres en uno. De manera que la vida abundante es una vida que empieza el día que tú aceptas al Señor. Y Dios pone tu espíritu en ti. Posiblemente no hables en lengua. Hay otros que hablan en lenguas. Pero de cierto, que Dios depositó su espíritu en ti. Y desde ese día en adelante eres nueva criatura. Y eres embajador del cielo. Y contigo están todos los recursos del cielo. De manera, hermanos, que debemos nosotros repasar y tener en perspectiva lo que somos en el Señor. Porque a veces nos dejamos engañar por las circunstancias. A veces la circunstancia, la enfermedad, el problema económico, tantas cosas que vienen, nos hace olvidar que somos hijos de Dios. Y que Dios está contigo y con nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Si hay alguien en esta hora que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hoy es día de salvación para tu vida. No queremos cerrar este mensaje sin dar la oportunidad que alguien quiera dar ese paso de fe.